A todos y todas, bueno, estamos en un nuevo capítulo de Historizados, este espacio de encuentro para dialogar y conversar sobre los grandes problemas de la sociedad, de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestra patria. Hoy estamos con Estela Díaz, una de las grandes referencias de lucha del movimiento de mujeres y diversidades, una compañera y una amiga que es parte de nuestra central y que hoy es ministra de Mujeres y Diversidades del Gobierno de Buenos Aires, del gobierno de Axel Kicillof. ¿Cómo te va, Estela? Bienvenido y gracias por el espacio y por participar de este espacio. Bueno, Sergio, un gusto estar como siempre, como hemos venido en otras oportunidades, y ahora felicitaciones por este espacio. Sí, la verdad que salió como propuesta del equipo de trabajo de la concejalía por las visitas que tenemos a me parece que está saliendo bastante bien y estamos muy entusiasmados. Bueno, venía a presentar un libro, ¿Por qué odian? Se llama, en un contexto donde el odio, los discursos de odio y virulencia emanados en este caso de un gobierno nacional, emanados no solamente del gobierno nacional, porque vos te explayás en tiempos de ultraderechas, ¿no? Estos discursos de odio que van fundamentalmente como embestida hacia el colectivo social, hacia la sociedad en su conjunto. Es una compilación que haces de entrevistas y aportes que hacen distintas referencias del ámbito académico, político, sindical, de los movimientos sociales. Y bueno, contame un poquito a trazo grueso de qué consiste. Mira, nosotros empezamos con esos diálogos, efectivamente, el año pasado, antes de las elecciones. Decíamos, por más que la disputa esté, todavía no creíamos que Milei podía llegar a ser presidente de la Argentina, pero veíamos que había un cambio de época en ese sentido. Estamos frente a un cambio de época, no era solo una situación del debate electoral. Traíamos, en América teníamos la experiencia de Bolsonaro en Brasil, de Trump en los Estados Unidos, ¿no? Expresidentes absolutamente violentos, con discursos muy supremacistas, racistas, xenófobos, antigénero, y la agenda aparece en todas estas derechas, también las europeas, un fuerte ataque a los derechos de las mujeres y de las diversidades. Eso es como una posición común, y además hablan de distintos temas nomás, pero que son antifeminismo, antiderechos de las mujeres, muy conservadores, muy retrógrados en los términos de sus posicionamientos económicos, pero también en los términos sociales, ¿no? Entonces empezamos con estos diálogos que incluso recorrieron antes de las PASO, después de la primaria y después de que ya Milei era presidente, y todos, en algunos discutimos temas económicos, en otros el tema de la violencia política, simbólica o mediática, el poder judicial. Algunos artículos fueron pedidos para el libro, y además la intención de que sea también una herramienta militante. Esos artículos, las presentaciones en el debate se editaron para un artículo escrito, que no es lo mismo el lenguaje oral que escrito, y lo publicamos por Coligüe. Y la verdad que cobra una actualidad fuertísima, porque después gana Milei las elecciones, y nos encontramos todo el tiempo que Milei actualiza y refuerza su violencia política. Lo más reciente, lo del clavo del cajón. Lo del cajón con Cristina dentro. Con Cristina dentro. Es una barbaridad. Una bestialidad que él después retrocede un poquito diciendo, ustedes tienen una literalidad, eso es una metáfora grosera, brutal, como él, ¿no? Se puso literario, digamos. Burdo, como es Milei, pero el problema es que cuando pasa algo como esto, en quien es la primera magistratura, el presidente electo por la principal figura política de un país, en una democracia, una responsabilidad política, institucional enorme, porque además cómo permea para la generación de violencia social, eso es habilitante de la violencia social. Entonces, claramente queríamos poder discutir esto, porque decíamos, ¿qué produjo? Porque la contracara de que ellos siempre colocan a los derechos de las mujeres, como el 8 de marzo, vamos a ver un ejemplo además de mensaje
simbólico. Cerramos el Salón de las Mujeres y lo transformamos en el Salón de los Próceres. Y además lo llevan al extremo que cuando el video que muestra cómo lo cambian para un Salón de los Próceres es que lo que muestran cuando tapan es a Juana Zurduy. Entonces, digamos, uno podría decir, discutía Evita, discutía... Una de las referencias a la lucha independentista. Pero, ¿no? No es porque las luchas de la independencia, un emblema que te lo reconoce todo el mundo. Entonces, es un supremacismo racista masculino. Entonces, ¿no? Las mujeres subordinadas, sacadas de la escena de la política, cuando en realidad el feminismo y las mujeres han hecho en su movimiento un largo camino democrático, pacífico, de construir consensos, de articular con toda la fuerza las transformaciones, las leyes que se han conseguido. En Entre Ríos, recordábamos también hoy en las charlas que tuvimos, la ley de paridad, que es realmente ejemplo, la ley que se consiguió. ¿Por qué se hace una transversalidad política para conseguir esta ley? Bueno, un camino de construcción exactamente lo contrario, pero no casualmente también somos las que menos votamos a estas ultraderechas. En Argentina, Milei... Vos dabas un dato que si fuera por el voto femenino, Milei no estaría... No sería presidente. No sería presidente. O sea que no nos achaquen a nosotras la responsabilidad de que Milei es presidente. Entonces, claramente, al revés, por nosotras no sería presidente. Entonces, bueno, la verdad es que poder profundizar algo que tiene que ver con un clima de época, y yo lo comparo, ahí en el libro hay un artículo que es mío, y que lo comparo un poco con la crisis del 30. Cuando pensamos los periodos históricos son todos distintos, pero vos fíjate que en el 30 tuvimos un proceso recesivo a escala mundial tremenda, hambrunas tremendas. ¿Qué vino después de eso? El nazismo, el fascismo, la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos en un proceso recesivo que hace crisis en el 2008 con la subprime, esa terrible crisis. Cristina era presidenta en ese momento. Y esa crisis no cesó, al contrario, se profundizó post-pandemia y tenemos un mundo que ha profundizado los niveles de pobreza, de desigualdad, de crisis migratorias, de más guerras. De crisis de representación. Y de más guerras, además. Fíjate que estamos con guerras muy fuertes que van escalando en lugar de desescalar. Y estos discursos, que también son discursos fascistas, neofascistas. Entonces hay algo de estas crisis económicas ligadas a, en lugar de como nace el neoliberalismo, que nace convocándonos a una supuesta utopía del mercado, que el mercado iba a ser todo maravilloso, nos iba a hacer... la utilización de la palabra libertad, digamos, con una... En cambio acá al revés, distopía. Te llama meritocracia, desigualdad, sálvese quien pueda, el otro como amenaza, no como alguien con quien pienso en solidaridad, poner los disvalores y no los valores positivos como valores comunes en la sociedad. Ese es el contexto en el que estas derechas abrevan para su crecimiento, para su articulación. Hay una nueva etapa que es la era digital, una fuerte predominancia de las redes sociales, de la inteligencia artificial, del Big Data, ¿no? Yo leí a algunos filósofos, lo comento siempre, donde los mecanismos de represión y de alienación ya van no al consciente, sino al inconsciente, ¿no? A una sociedad hiperindividualista, narcisista. Sí, además así, ¿no? Todo rápido, así, todo pasa rápido. pasa. Hoy me preguntaba un periodista por qué el ciclo historizado. Y yo decía, bueno, una forma de parar un ratito el tiempo, lo efímero, ¿no?, del tiempo, buscarnos un espacio de encuentro y poder dialogar. Porque, digamos, desaparece ya esta figura del otro, de la otredad. Desapareció el otro, digamos, ¿no? Un repliegue a un fuerte individualismo que hace que lo comunitario, lo colectivo, la idea de comunidad organizada, desde una perspectiva peronista, desaparece. Entonces, en ese hiperindividualismo, los discursos de odio, la misoginia, el sálvese quien pueda, coagula muy bien
en sociedades como las nuestras, en este tiempo, en esta etapa, en generaciones jóvenes. No digo con esto que los jóvenes, más allá, creo que yo veo un reverdecer lo vemos en las luchas universitarias, en defensa de la universidad, lo veo en los barrios, lo veo, hay una juventud que está planteándose otro paradigma de sociedad, ¿no? Pero bueno, la etapa que nos toca vivir es esa, lamentablemente. A mí me parece que algo que no se puede eludir es los efectos de la pandemia. Esto es muy difícil, es un proceso profundamente traumático y es como esa dificultad que tenés frente a traumas tan profundos, ¿cómo haces para en general se silencian? Claro. Y no sé, bueno, ya está, dejémoslo, no balanceemos. De hecho, la derecha, Milei, nace a la política en la pandemia. Además, él lo reconoce, esto es así. Yo creo que es un producto claro un alien de la pandemia que salió. Y entonces, ¿por qué? Porque, bueno, ahí se alojó mucho malestar, desilusión, incertidumbre, el mundo entero viviendo en incertidumbre, pérdidas, fallecimientos, todos tuvimos alguien cercano que perdimos en la pandemia. Y Argentina, que logró una muy buena política de salud en el contexto de la pandemia, no lo pudimos saldar de ese modo con la sociedad. Sí. Cuando todos los estudios, todas las publicaciones científicas, las revistas científicas que hacen balance de ese proceso, le reconocen a Argentina un liderazgo en el modo que intervino frente a la pandemia, la cantidad de vacunación, que no tuvimos el cuello de botella que significó Europa, que la gente no tuvo ni cama de hospital, no tuvo respirador. Bueno, no nos pasó nada de esas situaciones y sin embargo no pudimos saldarlo positivamente. Y queda en la sociedad en general, además, esta cuestión de estos traumas que no has podido ver en la juventud, en los pibes y las pibas. Hay una cosa muy fuerte de desaliento, de desánimo, estar solo tanto tiempo, la pérdida de lo vincular de los chicos que terminaron su colegio primario y pasaron al secundario en soledad, con todos los ritos, con todo lo que significa el rito del fin del año, del empiezo del nuevo ciclo. Bueno, todo eso es muy fuerte y en la juventud nosotros vemos que temas de salud mental, de consumo problemática, de violencia social interpersonal, de redes, de tramados de redes que están como muy cortadas, muy rotas. Las mujeres vivieron momentos muy duros durante la pandemia, en términos de violencia simbólica, física, ¿no? Yo creo que ahí me parece que sigue habiendo algo que un poco, si querés, en las mujeres, por esta cuestión de ser quienes cuidan, de seguir teniendo ese rol en la sociedad y tenerlo en las casas y tenerlo. Siempre hemos tenido como algún otro resto frente a decir, bueno, a ver cómo hacemos con esta situación y nos organizamos. Pero ha afectado más a los varones. Vos fíjate que hay un crecimiento, yo no recuerdo ahora precisamente estadísticas, pero del suicidio en la juventud y es mayoritario en los varones. Entonces ahí hay algo. Nosotras tenemos un programa en la provincia de Buenos Aires que se llama ESI con Amigues, que trabaja la educación sexual integral en la comunidad y fuera del sistema escolar. Y entonces nosotros ahí hacemos unas encuestas, siempre se ha hecho con miles de chicos en la provincia, de grandes ciudades y de localidades pequeñas, hacemos un buzón donde les pedimos que nos señalen cuáles son las cosas que a ellos les interesaría que se trabajen respecto a la educación sexual integral. ¿Sabes cuál es la que en general sale como primer pedido? La salud mental. Eso nos están diciendo a gritos los pibes y las pibas. Fíjate vos que lo contradictorio es que hay una retirada del Estado en relación al Estado Nacional de todo lo que significa la salud pública. Bueno, lo del hospital... Es buena parte, ¿no? Es un hecho concreto. ¿Sí? Sí, o sea, a la salida de la pandemia, cuando más necesitas políticas públicas de prevención y de atención, lo que tiene que ver con las secuelas de una pandemia, el Estado está retirado. Vos hablás de provincia de Buenos Aires, un poco de la gestión como ministro.
¿Cuánto se retrocedió en derechos, de esos derechos conquistados en los últimos tiempos del movimiento de mujeres y colectivos disidentes? Y cómo están enfrentando, digamos, desde de un Estado y de un gobierno como el de Axel Kicillof, que es la contracara del gobierno de Milei, con un Estado presente, cómo se está trabajando como para suplir, digamos, ¿no? Esta retirada del Estado Nacional en materia de ampliación de derechos y de conservación de los derechos que se habían adquirido en este tiempo. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene que hacer un esfuerzo enorme, porque imagínate lo que significa. Por un lado, los recortes que le ha hecho a todas las provincias de recursos que son de las provincias. A todas. Están sufriendo esos recortes, por supuesto que lo hace un poquito más con la provincia de Buenos Aires. Pero además las políticas de ajuste están haciendo caer las recaudaciones, con lo cual realmente es una dificultad y además hay una pérdida de empleo en el sector privado, hay mayor empleo que se genera informal con mayores niveles de precariedad. Esto afecta especialmente a las mujeres que estamos sobre representados en empleos de peor calidad. Así que es un contexto para tener que defender. Axel habla del escudo, ¿no? El escudo y la defensa para tratar de proteger a las y los bonaerenses del ajuste de la nación y de seguir haciendo política de salud, de educación, de obra pública, de políticas de género. Ratificó, somos el único ministerio de la Argentina, porque el nacional lo eliminaron, pero el resto de las provincias que tenían los han dejerarquizado. Así que quedamos ahí como un bastión. O en provincias como las nuestras, que es inexistente, obviamente, ¿no? Sí, además eso, bueno, lo conversábamos con legisladoras de acá de la provincia, lo estamos viendo en los intercambios que ha habido, no solo que lo dejerarquizó, que le puso multiagencia, ¿no? Infancia, familia, todos los temas. Eso es una manera de borrar... Licuar la especificidad. La especificidad que además justamente luchamos tanto... Y las leyes y los tratados que la Argentina ha firmado las llevan a compromisos que plantean que las políticas de género y diversidad deben estar en los principales planos de gestión. ¿Por qué? Porque la desigualdad de género es una desigualdad estructural y afecta a más de la mitad de la población, porque las mujeres somos la mitad, más las diversidades, más por la tarea que las mujeres tenemos, que seguimos siendo quienes cuidamos a niños, a niñas, a personas dependientes, adultos mayores. Cuando se promueven políticas de autonomía económica, de erradicación de las violencias de las mujeres, eso impacta en mejora y bienestar para el conjunto de la sociedad. Entonces esas políticas son políticas de desarrollo con sostenibilidad. Entonces, por eso se alienta que esta política se haya. Axel lo dice siempre, esto para nosotros es una convicción. No solo que el ministerio se fortalezca y crezca en políticas, sino que además sea de manera transversal al conjunto de los temas y de la gestión, llevar la perspectiva de género y diversidad. Claro. Así que la verdad que lo que hace Entre Ríos es bastante parecido a lo que está haciendo la Nación. No lo elimina, pero le borra, ¿no?, las características. Habían avanzado muchísimo en la gestión anterior. Yo recuerdo mucho en salud, bueno, con la acción de la vicegobernadora también, de las áreas de género. Muy buen ministra de Salud, que fue Sonia. Y además en políticas de salud sexual y reproductiva, temas que el acceso a derechos, que yo sé que en Entre Ríos, como en muchas provincias de nuestro país, tuvieron, ¿no?, marchas y contramarchas, dificultades, habían avanzado muchísimo en la garantía de los derechos. Bueno, ahora hay un retroceso muy grande. Para ir redondeando, Esteban, se nos terminó prácticamente el tiempo. ¿Cuánto retroceso en este aspecto y en todas las... lo que significa un gobierno de ultraderecha como el de Milei, que desde lo institucional, lo democrático, lo que tiene que ver con las políticas, el retiro del Estado, las políticas públicas, un retroceso impresionante. ¿Cómo enfrentamos? Pues estamos en una etapa de resistencia, me parece, los sectores populares, nacionales, estamos en una etapa de resistencia, la universidad, la escuela pública.
¿qué horizonte podemos trazar, digamos, en términos de resistencia y para mostrar un horizonte distinto a mediano plazo, a corto y mediano plazo? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, más allá, digamos, de la fuerza del peronismo y de lo que podamos reconstruir con la mayor unidad y amplitud para tener una opción para nuestro pueblo y nuestra patria, que plantee un horizonte distinto, ¿no? Yo te diría, te lo voy a decir desde mi tarea cotidiana en el Ministerio, en la provincia, en el gobierno con Axel, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos el desafío, gobernamos casi el 40% de la Argentina, claro, casi 18 millones de habitantes. Así que tenemos un desafío de hacer un buen gobierno en este contexto. Por lo tanto, defender los derechos de las y los bonaerenses, hacer un Estado presente, eficiente, que llegue. Esa es una tarea prioritaria, en donde somos gobierno, ser el mejor gobierno y dialogar mucho, ser opositores clarísimos a las políticas nacionales. Eso es fundamental, porque estas políticas están trayendo dolor, sufrimiento, angustia y nos cada vez peor, digamos, la inmensa mayoría de la población en la Argentina vive peor. Solo hay que mirar cómo estabas antes de Milei y cómo está después de Milei. Para todos es peor la vida cotidiana. O sea que oponernos a esas políticas y enfrentarlas es una clave. Y reconstruir una esperanza de futuro. Y ahí hay una clave que es la lucha social. El sindicalismo se movilizó en paros, movilizaciones, el movimiento feministas, de derechos humanos, los estudiantes y las estudiantes. Correcto. Y hay que repolitizar. Nosotros tenemos que hablar mucho, hay que volver a las militancias. Las redes son un lugar, son un territorio que hay que considerarlo, pero la militancia más tradicional no se puede dejar de lado. ¿Qué es lo territorial? ¿Y qué es lo territorial? Y ahí hay que hablar mucho y escuchar mucho. Nosotras, en la provincia de Buenos Aires, no ganó Milei, ni en las PASO, ni en la primera vuelta, ni en las primarias, ni en la segunda vuelta. Y una de las claves fue territorializar mucho la elección. Ir a cada localidad, disputar cada distrito, hablar con los vecinos cuerpo a cuerpo, ir con las acciones, contar. Y hoy tenemos que contar por qué nos pasa lo que nos está pasando. Lo digo desde el territorio donde yo milito y trabajo todo el tiempo, y es la combinación de un Estado presente, fuerte, que nos vean todo el tiempo a los funcionarios y a las funcionarias trabajando en el lugar que tenemos que estar, pero también en la lucha en la calle. No alcanza nada más que con el Estado. Hay que salir a pelear en contra de las políticas de ajuste. Con un criterio federal. Me parece que el federalismo hoy adquiere una centralidad importante en cualquier propuesta política que signifique una opción a futuro. Estela, muchísimas gracias. Podríamos estar charlando horas. Bueno, vamos a seguir charlando la presentación del libro en unas pocas horas más. Te agradezco enormemente. Hemos compartido tantas luchas desde la década de los 90, digamos, ¿no? Que enfrentamos todas las políticas neoliberales y la embestida del momento con el macrismo y bueno, con Milei. Así que te agradezco estos minutos y bueno, vamos a seguir juntos peleando y buscándole la vuelta para que nuestro, como diría alguien que de esto sabía mucho, para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Muchísimas gracias. Gracias Sergio, a vos, y es así. El futuro, vamos a construir un futuro con esperanza. Con esperanza. Gracias.